77.000 millones de pesos en deudas habrían sido condonados por el Servicio de Impuestos Internos, esto a distintas empresas del retail. La denuncia la realizó un grupo de diputados de la Comisión de Economía de la Cámara, quienes citaron al director del servicio para dar cuenta de esta situación, para explicar, para dar algunas luces de cómo se produjo este perdonazo. Queremos profundizar en este tema. Nos encontramos ya en el estudio con el diputado de la ADC y miembro de la Comisión de Economía, Fuad Chaín. Diputado, ¿cómo está? Gracias por estar con nosotros en Resumen Ejecutivo. Muy bien, Rafael, muchas gracias. A ver, diputado, ¿se cita al director del Servicio de Impuestos Internos para qué? Lo primero es para poder aclarar las circunstancias de este perdonazo. A nosotros nos parece impresionante que durante el año 2011 el director del Servicio de Impuestos Internos haya condonado 77.000 millones de pesos a grandes deudores, de los cuales prácticamente 55.000 millones se le condonaron a una sola empresa, a Johnson. Si bien es cierto, esta es una facultad discrecional de los directores regionales del Servicio de Impuestos Internos, cuando esta suma supera los 20 millones de pesos, tiene que informarse al director regional, no puede ser arbitraria, es decir, tiene que existir un fundamento razonable que proteja el interés fiscal. Y por lo tanto nosotros queremos saber si es que en este caso existe o no ese argumento razonable, si es que se cumplió o no con la circular número 42 del Servicio de Impuestos Internos. No es posible que estemos hablando de una condonación del 99% de los intereses y multas, en circunstancias que la inmensa mayoría de las condonaciones de la señora Juanita en su casa es del 50% como máximo. Cuando lo hace, incluso lo puede hacer la Tesorería General de la República sin consulta al Servicio de Impuestos Internos. Diputado, un segundo, usted me hablaba de condonación razonable. ¿Qué elementos tienen que tener, a su juicio, o según lo que se ha podido prever, que sea razonable, digamos, la condonación y que no sea, qué sé yo, una exageración o algo que no esté bien normado? Bueno, tiene que ser razonable desde el punto de vista de sus montos. La norma general es que se condonan de las grandes condonaciones un 70% de interés y un 90% de multa. Aquí estamos hablando del 99% de interés de multa. Nos parece desde ya eso un abuso, el porcentaje de la condonación un abuso. Pero también hay que ver en qué circunstancias estaba la empresa, hay que ver en qué circunstancias estaban las deudas. Aquí sabemos que muchas de estas deudas estaban judicializadas y por lo tanto es muy relevante conocer si estos juicios, por ejemplo, lo había ganado el Servicio de Impuestos Internos en primera instancia y estaban recurridos por el deudor, porque evidentemente si estamos en una situación de esa naturaleza se está afectando el interés fiscal. Muy distinto del caso en que el deudor ganó en primera instancia y estas resoluciones están recurridas por el Servicio de Impuestos Internos. Eso de alguna manera va definiendo cuál es el interés razonable, si efectivamente tiene fundamento o no utilizar una atribución tan importante como esta. Estamos hablando de recursos de todos los chilenos. Cuando se le condona a una empresa casi 55.000 millones de pesos, es decir, más de 100 millones de dólares, y estamos simultáneamente discutiendo una reforma tributaria que va a recaudar del orden de los 700 millones de dólares al año, la señal que estamos dando es pésima. Es decir, mire, si usted no paga su impuesto, después le vamos a condonar la cifra, no importa el volumen que tengan. Mira, la condonación más alta anterior a esta era del orden de los 1.600 millones de pesos. 1.600 millones de pesos. Hoy día saltamos a 55.000 millones de pesos. Alguien tiene que explicar esto. Tendrán que decirnos si sabía o no el ministro de Hacienda que su director de Impuestos Internos estaba aplicando un perdonazo de esta envergadura. En su juicio, diputado, ¿por qué? ¿Por qué se hacen estos perdonazos abiertamente? Primero, a ver, por ejemplo, en el caso de Johnson, abiertamente se evitó una quiebra, que finalmente sacó a flote la empresa, ¿no? Existe un elemento puntual. Más allá de que si esté bien o esté mal, ya es de otro debate, pero digamos que son casos concretos. El resto de las empresas también, ¿cuáles son y cuáles son las situaciones que se dieron? A ver, lo primero es que nos parece bien a nosotros la facultad de condonar en ciertas circunstancias, cuando vienen circunstancias extraordinarias, muchas veces crisis económica, a veces lo primero que se deja de pagar son los impuestos. Lo que no puede condonar nunca el Servicio de Impuestos Internos es el monto nominal, ¿no es cierto?, más los reajustes. Es decir, el impuesto más los reajustes no lo puede condonar, solo intereses y multas. Sin embargo, esta facultad no se puede extralimitar a condonar prácticamente el 100% de estos intereses y multas cuando empresas como Johnson hace años, hace aproximadamente 10 años que dejó de pagar su impuesto. Por lo tanto, no obedece a una situación puntual, obedece a un comportamiento de una empresa que no pagaba los impuestos y que no hacía nada por resolverlo, sino que judicializaba las causas justamente buscando
esta condonación. Eso a nosotros nos parece que es una pésima señal en general a las empresas, porque la mayoría de los chilenos tienen que hacer un tremendo esfuerzo todos los días para pagar sus impuestos, si no, le embarga los bienes, si no paga las contribuciones, le sale el embargo de sus inmuebles. Sin embargo, estas empresas, que muchas veces a través de maniobras dilatorias, ¿no es cierto?, a través de los tribunales, lo que hace es seguir postergando el pago de los impuestos hasta que genere una situación donde el fisco lo que tiene que hacer es condonarle los intereses y los reajustes. Los intereses y las multas. Eso nos parece bastante poco presentable. Mira, la tendencia y la señal es pésima, porque entre el 2010 y el 2011 el monto de condonaciones se más que quintuplicó entre el 2010 y el 2011. El número de condonaciones aumentó un 150%, por lo tanto a mí me preocupa la señal que ha impuesto interno, que está llamado a fiscalizar con firmeza, a tener mano dura con los que no pagan los impuestos. ¿Para qué? Para poder recaudarlo para todos los chilenos. Sin embargo, simultáneamente está una señal de una mano blanda, de laxitud, de una excesiva utilización de las facultades de condonación, y creo que eso es tremendamente perjudicial y tienen que dar explicaciones. Estos recursos no son del director de Impuestos Internos, no son del ministro de Hacienda, no son del presidente de la República, son recursos de todos los chilenos, y a nuestro juicio es muy importante que nos den razones fundadas para poder aplicar una condonación de esta magnitud. Este perdonazo no tiene vuelta atrás. Eso es uno de los aspectos que nosotros queremos ver. ¿Se podría eventualmente una comisión investigadora establecer, o al menos judicializar el tema, y que haya una responsabilidad que tenga que asumir el director de Servicios de Impuestos? Bueno, queremos ver si efectivamente se cumplió con la normativa. Insisto, esta es una facultad discrecional, pero no arbitraria. Aquí hay una circular del Servicio de Impuestos Internos que de alguna manera regula el procedimiento. Yo no me atrevería a adelantar si se cumplió o no, porque desconocemos cuál fue el procedimiento para poder llegar a esta condonación. Esa es una de las cosas que queremos aclarar. Si efectivamente aquí o se vulneró el procedimiento, o efectivamente las razones no eran lo suficientemente fuertes en atención al interés fiscal, nosotros no descartamos pedir una comisión investigadora para poder no solo analizar estas condonaciones, sino que también toda una polémica que se ha generado al interior del Servicio de Impuestos Internos, porque se ha reestructurado todo el área de grandes contribuyentes, estas grandes empresas, y a juicio de los propios funcionarios del área de fiscalización, esto de alguna manera ha debilitado la facultad de fiscalización del servicio. Eso nosotros nos preocupa. Porque hoy en día, y la imagen que queda es que, bueno, si una empresa que debía un montón de millones de pesos en tributos, luego recibe un perdonazo, ahora pertenece a otra empresa, a la luz de la gente, dice, bueno, en este país parece que no pagar tributos no cuesta tan caro. ¿Ah? Esa imagen es la que un poco ustedes quieren al menos transparentar, de que se den las verdaderas causas y que eventualmente se pueda cuestionar directamente el perdonazo. Bueno, esa es la señal, que no pagar tributo aquí no solo no cuesta tan caro, sino que puede ser un muy buen negocio, porque esto permitió que con posterioridad esta empresa la adquiriera en un 85% Cencosud, y por lo tanto, gracias a esta condonación del Servicio de Impuestos Internos, a los anteriores propietarios, ¿no es cierto?, o accionistas mayoritarios de Johnson, le resultó un excelente negocio, porque permitió que entrara otro controlador con el 85% pagando una cifra bastante importante. Entonces, a nosotros nos preocupa de que el móvil del Servicio de Impuestos Internos, más que el interés fiscal, haya sido permitir que los anteriores controladores de Johnson no pagaran los impuestos como correspondía, con sus intereses, con sus multas, y que esto viabilizara un buen negocio, porque después se lo vendieron a Cencosud. El Servicio de Impuestos Internos no tiene que estar para arreglarle los negocios a los empresarios, sino que para recaudar lo que corresponde y para resguardar el interés fiscal, sobre todo con los impuestos, que es algo tan sensible que hoy día, ¿no es cierto?, lo necesitamos para áreas tan importantes como la educación, como la salud, la vivienda. ¿Cuándo va el director? Va el próximo lunes. Nosotros esperamos que lo podamos recibir Comisiones Unidas de Economía y de Hacienda, o si no va a estar solo la Comisión de Economía, e insisto, no descartamos iniciar una comisión investigadora, porque esto nos parece un escándalo de proporciones. Diputado Chaín, gracias por estar con nosotros y vamos a estar atentos a este caso. Muchas gracias, Rafael. Que esté muy bien. El diputado Fuad Chaín, miembro de